Mi nombre es Ernesto Castillo y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México. A estas alturas, creía haberlo visto todo. Accidentes, robos, hasta cosas que a más de uno lo harían cuestionarse la cordura. Pero aquella noche, en la carretera que cruza por un tramo olvidado de la Sierra Madre, supe lo que realmente significa el miedo. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el tráfico se desvió por un derrumbe en la vía principal. La opción más rápida era tomar una vieja carretera de terracería que atravesaba un monte espeso y sombrío. Sabía que no era la mejor idea, pero un retraso significaba problemas con la empresa. Así que tomé el desvío, confiando en mi experiencia y en mi viejo pero confiable camión. El camino estaba oscuro, iluminado apenas por los faros del tráiler. La neblina se arrastraba sobre el asfalto como si tuviera vida propia. La lluvia ligera empeoraba las cosas, haciendo el camino resbaladizo y lleno de charcos. No había un alma a la vista, solo el zumbido constante del motor y el eco de mi respiración. Entonces lo escuché. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído sobre el remolque. Miré por el retrovisor, pero todo lo que vi fue oscuridad. Debe haber sido una rama, me dije a mí mismo, intentando calmar el creciente nudo en mi estómago. Aceleré un poco, queriendo dejar atrás esa inquietud. Sin embargo, el sonido volvió, esta vez más fuerte, más cercano, como si alguien o algo estuviera corriendo detrás del camión. Paré en seco, mi corazón golpeando como un tambor. Apagué el motor y abrí la puerta, bajando con la linterna en mano. La lluvia ahora caía con más fuerza, dificultando la visibilidad. Rodeé el tráiler, buscando algún daño o señal de lo que había provocado el ruido. No había nada. Todo parecía en orden, pero el aire estaba pesado, cargado con una tensión indescriptible. Volví a subir al camión, dispuesto a continuar. Apenas había puesto el pie en el acelerador cuando algo se lanzó contra el parabrisas. Era grande, más grande que cualquier animal que hubiera visto antes. Sus ojos brillaban como carbones encendidos y su cuerpo estaba cubierto de un pelaje negro y húmedo. Tenía unas garras que rayaron el vidrio con un chillido que me heló la sangre. Aceleré con todas mis fuerzas, intentando sacudir a esa cosa, pero se aferró al camión como un parásito. Golpeaba el parabrisas como si quisiera atravesarlo. En un acto de desesperación, giré bruscamente el volante, intentando que el movimiento lo arrojara al suelo. Funcionó. Vi cómo la criatura caía sobre el asfalto, rodando hacia la cuneta. Pero lo que vino después fue aún peor. Mientras avanzaba, creyendo haberme librado, sentí como algo pesado golpeaba la parte trasera del remolque. Por el espejo lateral, vi esa misma cosa escalando nuevamente, como si nada le hubiera pasado. Esta vez, sus movimientos eran más rápidos, más agresivos. Se desplazaba hacia la cabina, sus ojos brillando con furia. No había tiempo para pensar. Sin soltar el volante, extendí mi mano hacia el asiento del copiloto, donde siempre llevo un machete. En cuanto lo sentí entre mis dedos, frené de golpe, escuchando cómo la criatura se estrellaba contra el techo del tráiler. Bajé con el machete en alto, listo para enfrentar lo que fuera. Ahí estaba, erguida sobre sus patas traseras. Su tamaño era colosal, como un oso, pero con una forma antinatural, casi humana. Sus garras reflejaban la luz de la luna y su aliento era un vapor espeso que apestaba a carne podrida. Nos miramos por un instante que pareció eterno. Cuando se lanzó hacia mí, instintivamente alcé el machete, cortando el aire con toda mi fuerza. La criatura soltó un aullido desgarrador y retrocedió, tambaleándose hacia la oscuridad del monte.
No me quedé a esperar. Subí al camión y aceleré, dejando atrás ese maldito lugar. No volví a mirar por el retrovisor hasta que las luces de una gasolinera rompieron la penumbra. Desde esa noche, nunca tomé otra carretera secundaria, no importa cuán apurado esté. Porque aprendí algo que no puedo olvidar. En los rincones más oscuros de nuestro mundo hay cosas que no deberían existir. Cosas que cazan en la noche y que, por alguna razón, disfrutan asustar a los mortales como yo. Cuando llegué a la gasolinera, estaba empapado en sudor frío, como si acabara de despertar de una pesadilla. Pero no era un mal sueño. Haber hecho un animal común. Los arañazos en el parabrisas y los golpeteos en la caja del tráiler eran pruebas de que había enfrentado algo real. Algo que mi mente aún se negaba a comprender. El lugar estaba desierto, excepto por un solitario encargado dormitando tras el mostrador. Aparqué el tráiler cerca de las bombas de combustible, pero no me moví. Permanecí unos minutos con ambas manos en el volante, tratando de calmarme. El motor seguía encendido, el único sonido que me recordaba que estaba vivo. Mi respiración era un eco rápido y entrecortado dentro de la cabina. Finalmente, apagué el camión y bajé, machete en mano. Caminé hacia la parte trasera del remolque, mis pasos resonando en el silencio de la noche. Cuando llegué, me quedé helado. Toda la chapa estaba cubierta de profundas marcas de garras. No era algo que pudiera. Las luces fluorescentes de la gasolinera proyectaban sombras largas y retorcidas a mi alrededor. Sentía que algo me observaba desde la penumbra. Miré hacia el monte que bordeaba la carretera, buscando algún indicio de la criatura. Por un segundo, creí ver 2 puntos rojos brillando entre los arbustos, pero desaparecieron en un parpadeo. Entré a la tienda con pasos firmes, pero por dentro estaba hecho pedazos. El encargado, un hombre mayor con ojos cansados, levantó la vista apenas crucé la puerta. «Buenas noches. ¿Necesita algo?», me preguntó mientras se incorporaba detrás del mostrador. «¿Tienen cámaras afuera?», le respondí, mi voz más áspera de lo normal. «Sí, claro. ¿Qué pasó?». Le conté a medias lo que había ocurrido, omitiendo los detalles más inverosímiles. No quería sonar como un loco. Solo mencioné que algo grande había atacado mi camión y que necesitaba revisar las grabaciones. El hombre asintió y me llevó a una pequeña oficina trasera donde un viejo monitor mostraba varias tomas de la gasolinera. «¿Cuándo llegó?», me preguntó mientras retrocedía la cinta. «Hace unos 10 minutos», respondí mientras mi mirada seguía las imágenes granuladas. El video mostraba mi llegada. El tráiler entrando lentamente bajo la luz de las lámparas y yo bajando con el machete en mano. Pero lo que me dejó sin palabras fue lo que apareció segundos antes de que yo cruzara las puertas del local. Detrás del remolque, una figura alta y oscura se movía entre las sombras. Parecía estar observándome, su cabeza ladeada de manera antinatural. Pero lo más aterrador fue que, justo antes de desaparecer, la criatura miró directamente hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo grabada. Sus ojos brillaban con esa misma intensidad roja. «¿Qué demonios es eso?», susurró el encargado, retrocediendo un paso. Yo no respondí. La sensación de peligro regresó con fuerza, como un golpe en el pecho. Miré hacia la ventana de la oficina y luego hacia la oscuridad más allá de la gasolinera. La criatura seguía ahí, lo sabía. No se detendría hasta que yo estuviera fuera de su territorio. O algo peor. Regresé al camión deprisa. No me importaba lo cansado que estaba. No pensaba quedarme ni un segundo más.
Mientras encendía el motor, vi al encargado cerrar la puerta principal con doble seguro y apagar las luces del establecimiento. Algo en su rostro me decía que él también había sentido esa presencia. Arranqué el tráiler y tomé la carretera con una sola idea en mente: salir de esa maldita región lo más rápido posible. Pero los arañazos en el remolque me recordaban que no había terminado. Esa cosa sabía quién era yo, y algo me decía que no sería la última vez que cruzaría caminos con ella. Horas después, cuando el sol empezaba a asomarse, llegué al destino. Entregué la carga, pero al abrir el remolque me di cuenta de que parte de la mercancía estaba destrozada. Entre las marcas de garras y los agujeros en los muebles, encontré algo que me heló la sangre: una garra larga y negra, incrustada en una de las cajas de madera. La guardé en silencio, como prueba de que aquello no había sido una alucinación. A veces, cuando estoy solo en mi casa o en otra carretera desierta, reviso esa garra. Me pregunto qué clase de criatura era, por qué me atacó y si volverá a buscarme. Desde aquella noche, ya no conduzco de madrugada, porque aprendí que hay cosas en los caminos que no deben ser vistas, y algunas, como esa bestia, nunca dejan ir a quienes las descubren. Era cerca de la medianoche cuando finalmente tomé el desvío hacia la vieja carretera que cruzaba el desierto. Tenía prisa por llegar a Monterrey antes del amanecer, y aunque el tramo principal estaba cerrado por mantenimiento, un colega me aseguró que este camino, aunque más solitario, me llevaría sin problemas. Había escuchado rumores sobre cosas extrañas que sucedían en esta ruta, pero siempre me consideré un hombre práctico, ajeno a las supersticiones. Sin embargo, esa noche descubriría cuán equivocado estaba. La carretera estaba tan vacía que parecía un abismo interminable. Los faros de mi camión apenas lograban arañar la oscuridad, y lo único que acompañaba mi viaje era el monótono rugido del motor. Alrededor, la nada. Cactus deformados por las sombras y un cielo sin estrellas, cubierto por nubes pesadas que prometían tormenta. Habían pasado unos 40 minutos desde que entré al tramo desolado cuando noté algo por el rabillo del ojo. Un destello fugaz, como si alguien hubiese encendido un encendedor en el asiento del copiloto. Miré de reojo, pero no había nadie. Seguro fue mi imaginación, murmuré para tranquilizarme, y me concentré en el camino. Unos kilómetros más adelante, vi algo a lo lejos, una figura de pie en medio de la carretera. A medida que me acercaba, el corazón comenzó a latir más rápido. Era una mujer. Vestía un vestido blanco que ondeaba ligeramente con el viento, aunque no parecía haber ninguna brisa. Su cabello negro caía como una cortina que cubría la mayor parte de su rostro. Disminuí la velocidad, dudando si detenerme o seguir de largo. Justo cuando estaba a punto de pasarla, ella levantó una mano en señal de que me detuviera. Había algo en su postura que no parecía natural, como si no perteneciera a este mundo. Mi instinto gritaba que siguiera, pero la compasión me obligó a parar. Bajé la ventanilla lentamente y pregunté: ¿necesita ayuda, señorita? Ella no respondió de inmediato. Finalmente alzó la cabeza y pude ver sus ojos, vacíos, sin vida, como dos pozos oscuros que absorbían todo a su alrededor. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «Por favor, lléveme», dijo con una voz fría, casi mecánica. Antes de que pudiera responder, ya estaba subiendo al camión. No cerró la puerta, simplemente se sentó, mirando hacia adelante, inmóvil. Arranqué el motor, intentando calmarme. Tal vez era solo una mujer perdida, alguien en apuros, pero algo en ella no estaba bien.
El aire dentro de la cabina se había vuelto gélido y un olor a tierra húmeda comenzó a impregnar el ambiente. No me atreví a mirarla directamente, pero sentía su presencia, pesada e inquietante. ¿A dónde la llevo?, pregunté, tratando de romper el silencio. Ella tardó un momento en responder. Adelante, solo sigue adelante. Con cada kilómetro que avanzábamos, la tensión en el ambiente se hacía insoportable. De vez en cuando la miraba de reojo y siempre estaba igual, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia abajo. Una parte de mí quería detener el camión y hacer que se bajara, pero algo me decía que eso no era una opción segura. Fue entonces cuando noté algo a través del retrovisor. Una figura corría detrás del camión, tambaleándose torpemente, pero moviéndose a una velocidad antinatural. Tenía una forma humana, pero sus extremidades parecían distorsionadas, como si no estuvieran hechas para funcionar juntas. Su rostro era una máscara de horror, con ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural. «No mires atrás», dijo la mujer de repente. Su voz era ahora un susurro cargado de urgencia. «No importa lo que escuches, no te detengas». El rugido del motor era ahogado por un nuevo sonido, golpes en la parte trasera del camión. Algo estaba intentando entrar. Los golpes se hicieron más fuertes, acompañados de arañazos que resonaban como cuchillas contra el metal. «¿Qué es eso?», grité perdiendo la calma. «No hables», dijo ella. «Si hablas, él entrará». Aceleré tanto como pude, sintiendo el camión tambalearse en las curvas. Las luces de la carretera parpadeaban intermitentemente, como si la oscuridad estuviera reclamando su espacio. De repente, los golpes cesaron. Un silencio sepulcral llenó la cabina. Miré hacia la mujer, pero su asiento estaba vacío. El aire helado había desaparecido y el olor a tierra húmeda se había desvanecido. Mi mente intentaba procesar lo que había sucedido cuando, de repente, vi algo en el asiento del copiloto. Un mechón de cabello negro y un pequeño colgante de plata en forma de cruz. El resto del viaje lo hice en silencio, temblando y con las manos agarrotadas al volante. Cuando finalmente llegué a Monterrey, no me atreví a contarle a nadie lo que había sucedido. Solo guardé el colgante como un recordatorio de esa noche. Nunca volvió a pasarme algo igual, pero cada vez que tomo un desvío o me adentro en una carretera solitaria, siento que algo me observa desde la oscuridad, esperando el momento perfecto para regresar. La noche en la carretera Monterrey-Laredo siempre había tenido una fama que rondaba entre la belleza del paisaje y el terror de lo desconocido. Yo, Rubén, llevaba más de 15 años trabajando como trailero. Había escuchado todo tipo de historias mientras me sentaba en las mesas de las paradas para camioneros, desde criaturas que acechaban en la oscuridad hasta apariciones que ponían la piel de gallina. Nunca creí en nada de eso, al menos no hasta aquella noche. Había salido tarde de Monterrey con un cargamento de piezas industriales que debía entregar al amanecer en Laredo. La lluvia había comenzado tímidamente, pero al pasar por el tramo conocido como La Muerte, las gotas se transformaron en un diluvio que golpeaba el parabrisas como si intentara advertirme que no siguiera. Apenas podía ver más allá de unos metros frente a mí, y el rugido de los truenos hacía eco en la cabina. Decidí prender la radio para romper el silencio, pero solo encontré estática. Suspiré y seguí manejando. Eran casi las 2 de la madrugada cuando, en medio de la oscuridad, las luces del tráiler iluminaron a una mujer parada al costado de la carretera. Llevaba un vestido blanco que flotaba ligeramente con el viento y estaba completamente empapada. Mi instinto fue detenerme.
Nadie en su sano juicio debería estar ahí sola a esa hora y con esa tormenta. Fui reduciendo la velocidad, pero algo en mi interior, un mal presentimiento, me decía que no lo hiciera. Al acercarme más, noté que la mujer no levantaba la mano para pedir ayuda, ni siquiera parecía reaccionar al camión que se aproximaba. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, dejando su largo cabello oscuro cubriendo parte de su rostro. Al pasar junto a ella, un escalofrío me recorrió. Su figura desapareció del retrovisor en un parpadeo. Algo no estaba bien. Tragué saliva y traté de convencerme de que solo era mi imaginación jugando conmigo. Unos kilómetros más adelante, el motor comenzó a fallar. El rugido constante del tráiler se convirtió en un jadeo agonizante y las luces empezaron a parpadear. Maldije en voz alta mientras orillaba el camión. La tormenta seguía y yo estaba en medio de la nada. Apagué el motor y traté de llamar a mi base, pero no había señal. La sensación de estar completamente aislado comenzó a oprimir mi pecho. Cuando abrí la puerta para revisar el motor, algo me hizo detenerme. Un sonido, como el crujido de hojas mojadas bajo los pies de alguien, venía de detrás del tráiler. Encendí mi linterna y caminé hacia la parte trasera. No había nadie, pero el aire se sentía pesado, cargado de una energía que no podía explicar. Al regresar a la cabina, mi corazón casi se detuvo. La mujer del vestido blanco estaba sentada en el asiento del copiloto. Sus ojos eran dos pozos oscuros, profundos y vacíos. Su piel, pálida como la cera, brillaba con un resplandor tenue en la penumbra de la cabina. Quise gritar, pero mi voz no salía. Ella me miró fijamente y sus labios se movieron, aunque su voz no parecía venir de su boca, sino de todos lados a la vez. No debiste ignorarme. En un acto reflejo, abrí la puerta de mi lado y salté al suelo, sintiendo el golpe helado de la lluvia en mi cara. Desde fuera, miré hacia la cabina, pero estaba vacía. Mi pecho subía y bajaba con violencia mientras intentaba recuperar el aliento. Pensé que tal vez estaba perdiendo la cabeza, que el cansancio y la tormenta me estaban jugando una mala pasada. Decidí no quedarme más tiempo ahí. Subí de nuevo al tráiler, encendí el motor que milagrosamente volvió a funcionar y aceleré como nunca. El velocímetro marcaba más de lo que debería, pero no me importaba. Solo quería alejarme de ese lugar. Apenas había avanzado unos kilómetros cuando algo aún más aterrador ocurrió. El espejo retrovisor mostró una figura sentada en la parte trasera de la cabina. Sus ojos brillaban en la oscuridad y una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro. La mujer. «No puedes huir de mí, Rubén», dijo con una voz que resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Giré el volante con desesperación y el tráiler derrapó. El sonido de las llantas sobre el asfalto mojado se mezcló con un grito que no sabía si era mío o de ella. El tráiler quedó atravesado en medio de la carretera y cuando volví a mirar hacia atrás no había nadie. Solo el sonido de la lluvia y mi respiración pesada llenaban el silencio. Con manos temblorosas, encendí el motor una vez más y conduje el resto del camino sin mirar atrás. Llegué a Laredo al amanecer, con los primeros rayos de sol disipando el miedo que me había acompañado toda la noche. Nunca supe qué fue lo que vi, pero desde entonces, cada vez que alguien me habla de la carretera Monterrey-Laredo, les aconsejo lo mismo. Si ven a una mujer vestida de blanco, no se detengan. Y pase lo que pase, no miren hacia atrás. Llevo más de 15 años en este trabajo y esta carretera me la sé de memoria. Larga, aburrida y llena de historias que te ponen los pelos de punta. Esa noche algo se sentía raro, aunque no sabía qué.
Había aceptado un cargamento especial con destino a Querétaro. Lo único que me dijeron era que no abriera la caja por nada del mundo. El jefe me explicó que el contenido era confidencial y yo no hice más preguntas. Mientras me pagaran, todo bien. Subí al camión, ajusté mi asiento y arranqué al caer la noche. Pero desde el inicio del viaje, algo no cuadraba. Por ahí de la mitad del camino, cerca de un tramo bien oscuro y solitario, el tráiler empezó a jalonearse. Fruncí el ceño y revisé el tablero, pero no había ninguna alarma encendida. Ha de ser el pavimento, pensé. Bajé un poco la velocidad, pero los jalones seguían, junto con un ruido en la caja. Era como si algo estuviera golpeando las paredes desde adentro. Traté de ignorarlo, pero el ruido seguía. Decidí pararme en un área de descanso, un lugarcito feo, con un par de farolas medio fundidas que apenas alumbraban. Bajé del tráiler, rodeé la caja y revisé los seguros. Todo estaba en su lugar, pero cuando me acerqué más, escuché algo que me heló la sangre, un susurro. Era bajito, apenas se oía, pero ahí estaba. Me acerqué más y puse atención. Era como un canto en un idioma que no entendía. Di un paso atrás. Seguro es el viento, me dije, aunque sabía que no. Volví a la cabina y seguí manejando, pero con cada kilómetro el ambiente se sentía más pesado. De repente, las luces del tablero empezaron a parpadear y el motor se apagó de golpe. El tráiler quedó parado en medio de la nada. Maldije y salí con mi linterna para revisar el motor. Mientras revisaba, escuché un golpe fuerte en la caja. Esta vez no era un susurro ni algo lejano. Era un golpe seco, como si alguien estuviera encerrado adentro. Tragué saliva. Sabía que no debía, pero el miedo y la curiosidad me ganaron. Quité los seguros y abrí la caja. El olor que salió me hizo retroceder. Era un hedor asqueroso, como de algo podrido. Encendí la linterna y miré adentro. Había varias cajas de madera apiladas, todas cerradas con cadenas y candados viejos. Pero una estaba rota, como si algo la hubiera reventado desde dentro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. De repente, algo se movió entre las sombras. Una figura salió arrastrándose de la caja rota. Parecía humano, pero estaba todo torcido y flaco, con unos brazos larguísimos. Tenía ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Retrocedí mientras esa cosa gruñía y se me lanzaba encima. Corrí de vuelta a la cabina y cerré con seguro, respirando como loco. La cosa empezó a golpear el parabrisas, dejando marcas con unas garras que parecían cuchillos. Logré arrancar el motor y pisé el acelerador. El tráiler se tambaleaba, pero esa cosa no se quedaba atrás. Corría al lado del camión, golpeando la caja y arañando las puertas. Desesperado, recordé un santuario que había visto antes en la carretera. Era un lugar donde los traileros dejaban veladoras a la Virgen para pedir protección. A lo mejor ahí me libro de esto, pensé. Di el volantazo y manejé hacia el santuario. Llegué echando madres y me bajé con una vela en la mano. La encendí frente a la imagen de la Virgen y empecé a rezar como pude, todo nervioso. La criatura se detuvo en seco, soltando un chillido espantoso antes de desaparecer en la oscuridad. Me quedé ahí un rato, temblando como una hoja. Cuando volví al tráiler, todo estaba en silencio. Arranqué de nuevo y llegué a Querétaro como pude. Ahí me estaban esperando unos tipos de traje negro. Uno de ellos me dio un sobre con más dinero del que me habían prometido. Quise preguntar qué diablos era lo que llevaba, pero las miradas de esos tipos me dijeron que mejor no. Me subí a mi tráiler y me fui. Sé que nunca voy a olvidar esa noche. Y también sé que jamás voy a aceptar un cargamento sin saber qué llevo.